Hare Krishna. Bueno, eh, estamos en la lectura del Bhagavad Gita. Comenzamos un nuevo ciclo. Hoy nos toca el capítulo 1, verso número 1. Vamos a recitar la invocación antes de leer el Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shlakaya Chakshurun litam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Bien. La traducción de ese verso, como la conocemos: yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Y es un verso muy apropiado para el comienzo del Bhagavad Gita, ya que el Bhagavad Gita, como sabemos, es un capítulo dentro de un libro más mayor, que es el mayor en extensión, que es el Mahabharata. El Mahabharata es un libro que escribió Srila Vyasadeva, Srila Krishna Dvaipayam Vyasadeva, para que el heredero al trono, que era un niño de unos 16 años más o menos, conozca la grandeza del reino y de la herencia histórica y del, del clan, de familia que estaba recibiendo, y el peso también que tenía cuando asume el trono. Lo hace bajo circunstancias en las cuales todos los adultos mayores prácticamente la mayoría habían muerto después de la guerra de Kurukshetra. Entonces le escribe este Mahabharata, contándole toda la historia de la gran dinastía a la que pertenecía. Y un capítulo central del Mahabharata es el Srimad Bhagavad Gita. Y el Bhagavad Gita es una conversación entre Krishna y Arjuna, en la cual es muy interesante todo lo que se habla ahí y cómo se desmitifican y se dan por tierra preconceptos que aparentemente la humanidad tiene y ha tenido acerca de lo que es la vida espiritual. Vamos a leer el capítulo y después vamos a analizar esto. A ver, el capítulo, no, perdón, el verso. El verso dice: me gusta mucho este verso, ya que lo está hablando, aquí habla Dhritarashtra. Dhritarashtra es uno de los miembros de esta familia. Él era, legítimamente, él debería haber sido quien debía tomar el trono del gran imperio de Bharatvarsha, que era un imperio muy grande que abarcaba todo el mundo,
todo el mundo conocido por lo menos, pero creo que se conocía casi todo el mundo. Y Dhritarashtra debía haber sido el heredero al trono, pero no pudo acceder a ese privilegio debido a que había nacido ciego, y eso se consideraba un condicionamiento que impedía que pudiera desempeñar una labor completa como monarca, y por lo tanto al trono accedió su hermano menor, su segundo hermano, en realidad medio hermano, ya que eran hijos del mismo padre, diferente madre. Y Pandu, la persona en cuestión, era el rey, y hasta ahí no había mucho que discutir, ya que así era la ley. Pero el problema se sucedía con respecto a los herederos. ¿Quién iba a heredar el trono después del mandato de Pandu? Y ahí estaba la discusión, ya que por legitimidad el trono le correspondería a Dhritarashtra, y por lo tanto sus hijos, ya que él no podía ejercer como monarca, sin embargo, digamos, Pandu estaba reemplazándolo a él, y entonces el trono le correspondería al hijo de Dhritarashtra. Pero si estando en funciones Pandu tenía un hijo primero antes que Dhritarashtra, entonces podía estar en tela de juicio si el trono le correspondería a Pandu o a los hijos al hijo mayor de Pandu. Y ahí estaba toda la discusión y todo el- la enemistad, ¿no?, entre estos dos medios hermanos. Vamos a leer entonces el verso. Dice Dhritarashtra uvacha, ¿no? Dhritarashtra uvacha dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsava mamaka pandava chaiva kimma kurvat sanjaya. Aquí en este verso Dhritarashtra le está preguntando a Sanjaya, quien era su consejero y que tenía la capacidad de poder ver qué sucedía muy lejos en otro lugar. Entonces estaban los ejércitos reunidos, enfrentados, era el día en el que comenzaría la guerra, una guerra en la que se iba a decidir quién iba a ser el verdadero rey, ¿no? Ya habían nacido los hijos de Pandu, ya habían nacido los hijos de Dhritarashtra, habían crecido juntos, habían recibido la misma formación, y ahora ya estaban en edad de disputarse el trono. Y esta disputa no pudo resolverse, por más que se intentó, no se pudo resolver por medios pacíficos, y terminó indefectiblemente en un encuentro armado en el cual fue arrastrado también el mayor número de reyes y monarcas del mundo en esa época, que estaban teniendo relaciones, digamos, políticas, compromisos, ¿no?, por así decirlo, estaban alianzas políticas entre reinos, y entonces fueron convocados para pelear tanto por uno como por otro bando. Y finalmente un imperio que se las había arreglado para poder tener una hegemonía dentro de todo pacífica y consensuada, por esta imprudencia por parte de estos jóvenes, termina involucrando en guerras fratricidas y entre amigos y entre personas que no tenían ninguna enemistad entre sí, que se vieron obligados a luchar entre ellos mismos, simplemente como para poder definir finalmente quién iba a heredar el trono. Entonces, pero bueno, Dhritarashtra era una de las personas que habían impulsado muchísimo este desenlace, ya que
pensaba que podría llegar a conseguir tanto la victoria por parte de sus hijos como la extinción de la familia de su hermanastro. Y entonces, bueno, toda su descendencia iba a poder mantener tranquilamente el, el trono, ¿no? El poder, retener el poder en su linaje. Eh, Se describe a Dhritarashtra como una persona que no tenía visión ni material ni espiritual, que era una persona bastante eh, crípana, ¿no? O sea, poco caritativo, poco eh, empático. Una persona avara, ¿no? No, avaro no, que quería todo para sí. No me sale la palabra en español. Bueno, entonces en este verso, Dhritarashtra, hablando como hablaba él, después si analizamos la forma de hablar de Krishna, de Arjuna, de Dhritarashtra, podemos ver también las personalidades. Dhritarashtra tenía una personalidad muy severa, muy poco amable, muy poco polite. Y entonces su pregunta a Sanjaya es bastante, eh, digamos, está muy cargada de, de- de- de una emoción muy fuerte, especialmente en contra de sus sobrinos, ¿no? De hecho, le dice Dharma Kshetre Kurukshetre, ¿no? Ya estamos viendo las palabras que elige, son palabras marciales, fuertes, Dharma Kshetre Kurukshetre, Samaveta Yuyutsavaha. Samaveta es una palabra interesantísima. Sama es igual, ¿no? Son en el Dharma Kshetre, en el lugar sagrado. Kshetra es el lugar, ¿no? El Dharma Kshetra, conocido como Kurukshetra, Samaveta, ¿no? Diferentes, desde diferentes direcciones se encontraron, ¿no? Yuyutsavaha, con ánimos de pelear, ¿no? Mammaika, ¿no? Eka significa uno, solo míos, los que son solo míos, ¿no? Pandavas Chaiva, y los que son de Pandu. ¿No? Acá establece una diferencia muy marcada, los que son míos, los que son de mí y los que son de Pandu. ¿No? Mammaka Pandavas Chaiva. Eva, ¿no? Está haciendo como énfasis de que eh, fehacientemente estos son los míos y esos son los de Pandu. Acá no hay ninguna familia, no hay ninguna relación, no hay ninguna amistad, no hay ninguna unión, no tenemos nada que ver, ¿no? Kimma Kurvata Sanjaya, ¿no? Una- quiere saber qué hicieron, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿No? ¿Qué hicieron ahora que se juntaron? Ahora que finalmente llegamos al punto de la guerra. ¿Qué están haciendo? ¿No? Quería saber, no tenían ninguna preocupación por la guerra en sí, por el destino de todas las personas que iban a estar ahí involucradas, solamente quería saber, quería asegurarse de que nada frustrara sus planes de que esa guerra sucediera. ¿No? Vamos a leer el significado por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Dice así. Comienza presentando el Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta que se resume en el Gita Mahatmya, que es un libro que sería la glorificación del Gita. Allí se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy detenidamente y puede, si es posible, muchas veces durante toda la vida, con la ayuda de alguien que sea devoto de Sri Krishna, y tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. El ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el mismo Bhagavad Gita, en la forma en que la enseñanza fue entendida por Arjuna, quien oyó el Bhagavad Gita directamente de labios del Señor. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita en esa línea de sucesión discipular, ¿sí? Que comienza con Krishna,
sin una interpretación producto de motivaciones personales, supera entonces todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contienen las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. ¿Sí? Quienes hayan leído el Bhagavad Gita muchas veces pueden entender la profundidad y la veracidad de estas palabras de Srila Prabhupada. Esa es la pauta específica del Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia teísta perfecta, porque lo habla directamente la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Los temas que discuten Dhritarashtra y Sanjaya, tal como se describen en el Mahabharata, constituyen el principio básico de esta gran filosofía. Se sabe que esta filosofía se desarrolló en el campo de batalla de Kurukshetra, que es un lugar sagrado de peregrinaje, desde los tiempos inmemoriales de la cultura védica, o de la época védica. Con el fin de guiar a la humanidad, el Señor la expuso mientras se hallaba presente personalmente en este planeta. En la actualidad, el hombre está adelantado en lo que respecta a la ciencia material, pero hasta ahora no ha logrado conseguir la unidad de toda la raza humana que hay en la faz de la Tierra. El Bhagavad Gita va a solucionar ese problema. Srila Prabhupada está haciendo una aseveración, ¿no? Ya que los hombres inteligentes encontrarán en esta gran obra teísta la unidad de toda la sociedad humana. Mediante el estudio a fondo del Bhagavad Gita es absolutamente posible que en el mundo entero haya solo una escritura, es decir, el Bhagavad Gita, un solo Dios, el Señor Krishna, el hijo de Devaki, y que toda la raza humana cante un solo himno, la glorificación del santo nombre del Señor Krishna. Ese canto del santo nombre del Señor Krishna lo recomendó mucho el propio Señor y la gente está sintiendo sus efectos en la práctica mediante el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En el mundo occidental ya ha comenzado el canto de ese glorioso santo nombre, introducido por la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON. Y el mismo gradualmente se está difundiendo por todas partes del mundo para que la raza humana pueda tener solo una religión, un Dios, un himno y una ocupación, en el servicio del Señor. Eso hará aparecer la paz que tan ansiosamente se desea en el mundo. La palabra Dharma Kshetra, un lugar en el que se celebran rituales religiosos, es significativa, porque en el campo de batalla de Kurukshetra, la suprema personalidad de Dios se encontraba presente del lado de Arjuna. Dhritarashtra, el padre de los Kurus, dudaba mucho de que sus hijos lograran la victoria final. En medio de la duda, le preguntó a Sanjaya, su secretario, ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu? Él estaba seguro de que tanto sus hijos como los hijos de Pandu, su hermano menor, estaban reunidos en ese campo de Kurukshetra, decididos a consumar la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que hubiera un arreglo entre los primos y hermanos, y quería estar seguro de la suerte que correrían sus hijos en el campo de batalla. Como se había dispuesto que la batalla se librara en Kurukshetra, que en otra parte de los Vedas se designa como un lugar de adoración, incluso para los ciudadanos del cielo,
Dhritarashtra sintió mucho temor de la influencia que el sagrado lugar podía tener en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que ello tendría una influencia favorable en Arjuna y los hijos de Pandu, porque estos eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya era un alumno de Vyasa y en consecuencia, por la misericordia de Vyasa, podía ver el campo de batalla de Kurukshetra aún mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra. Y por eso Dhritarashtra le preguntó cuál era la situación en el campo de batalla. Tanto los Pándavas como los hijos de Dhritarashtra pertenecen a la misma familia, pero aquí queda al descubierto lo que Dhritarashtra estaba pensando. Él deliberadamente reconoció como Kurus solo a sus hijos y apartó a los hijos de Pandu del patrimonio de la familia. Con esto uno puede entender la posición específica de Dhritarashtra en relación con sus sobrinos, los hijos de Pandu. Así como en el arrozal se arrancan las plantas innecesarias, asimismo se esperaba desde el propio comienzo de estos asuntos que en el campo religioso de Kurukshetra, en el que se hallaba presente el padre de la religión, Sri Krishna, se extirparían las malas hierbas, tales como Duryodhana, el hijo de Dhritarashtra, y que el Señor les daría el poder a las personas enteramente religiosas, encabezadas por Yudhishthir. Ese es el significado de la palabra Dharmakshetra y Kurukshetra, aparte de su importancia védica e histórica. Bien, este es un significado muy interesante y realmente agradezco mucho la posibilidad y el honor de comenzar un nuevo ciclo del Bhagavad Gita. Realmente me entusiasmó mucho cuando fui invitado para esto. Este verso en particular a mí me llega mucho, es un verso en el que medito mucho, porque hay mucha información aquí. Y es el comienzo del Bhagavad Gita, ¿no? Y este es el, digamos, acá empieza el problema, o digamos, acá empieza a desatarse o a manifestarse el final de un problema que se había estado dando durante todo el Mahabharata. El Mahabharata es una historia muy ejemplificadora, ilustradora, porque la mayoría de las personas involucradas o de los personajes principales eran todas personas virtuosas, instruidas en la cultura védica, en el conocimiento, muchos de ellos Vaishnavas. Y si uno lee el Mahabharata, se puede dar cuenta, puede percibir cómo es una suma de malas decisiones que van llevando inexorablemente al resultado en donde se van a terminar matando todos entre sí. Decisiones tomadas por personas piadosas, cultas, centradas, ¿sí? Pero claro, uno, por más culto, centrado, piadoso, espiritualista que sea, no puede ver el futuro. Y siempre se toman las decisiones
en este caso, ¿no? El Mahabharata, o la mayoría de las personas fueron tomando decisiones creyendo que era lo más conveniente. Y la primera decisión que se toma fue la de llamar a Vyasadeva para generar descendencia en las reinas que habían quedado viudas y que no tenían hijos. Y por lo tanto el reino había quedado sin rey heredero, sin rey directamente, la única que estaba era la reina. Entonces llaman a Vyasadeva, quien en característica de sadhu y de sabio, gran sabio reconocido, era la persona idónea sin rey para generar descendencia. Y esa decisión y el apremio, el apuro, ¿no? Vyasadeva acepta, pero pide por favor un año para prepararse, porque había estado haciendo muchísimas austeridades y su apariencia física no era agradable. Y entonces, bueno, pidió por favor que le den un tiempito como para ponerse, ¿no? Guapo, básicamente, ¿no? Pero el apremio y la modalidad de la pasión, el apuro, hizo que no le dieran ese tiempo. Le dijeron, no, ya mismo, así como estás, cubierto en cenizas, con rastas, porque nunca se cortó el pelo, con una barba larguísima, con un cuerpo flaco de austeridades, ya mismo. Y entonces la primera reina con la que tuvo que generar descendencia era una jovencita que se asustó muchísimo al ver a esa persona. Aceptó el hecho de engendrar por una cuestión de deber moral hacia el trono por ocupar una posición de reina, pero dentro de esa reina había una persona, una joven, casi una niña, una jovencita, que tenía que engendrar a su primer hijo con una persona desconocida, que además tenía la apariencia física de un hombre de las cavernas. Esa situación, el no contemplar eso, fue un grave error. Y el comienzo de una larga serie de errores, equivocaciones y problemas. Cuando sale de la habitación, la reina le dice, bueno, ya está, ¿pudiste? Sí, dijo el sabio, pero el hijo que nazca va a ser ciego, porque ella cerró los ojos, no me quiso ver. No podemos tener un rey ciego, no nos sirve. Traigan a otra reina, a la segunda reina. Otra vez lo mismo, dijo, sí, traigan a la segunda reina. Entonces, la segunda reina directamente se desmayó. No quería, o sea, es una situación muy fuerte para una persona, ¿no? Si nos ponemos en el contexto histórico, Marat Barja, los reinos, los tronos, qué sé yo, es una cosa, pero si nos ponemos en el contexto personal, humano, de la persona que estaba involucrada ahí, es una situación muy difícil. Se desmayó. Entonces, cuando sale, la reina le pregunta, ¿ahora sí bien? No, peor. Se desmayó. El hijo que nazca de ahí va a tener muchísimos problemas de salud. No, no podemos, dijo la reina. Vamos a llamar a la tercera reina. La tercera reina ya estaba tan asustada que directamente no se presentó. Mandó a su o sea, le dijo a su sirvienta personal, le hizo ponerse su ropa, estaban asustadísimas esa chica, ¿no? Le hizo ponerse la ropa y que entre y apaguen la luz y hacelo vos. La sirvienta sabía quién era Sila Vyasadeva y entonces tenía un profundo sentimiento de respeto
y de valoración, y se sentía súper honrada de poder estar cerca de la compañía de una persona tan avanzada y tan exaltada. Srila Vyasa era la persona más sabia del planeta. Y ella era una persona con un corazón y una educación que le permitían valorar eso. Y entonces, cuando sale de ahí, la reina dice, y ahora van a ser un hijo increíble, porque la persona con la que estuve no estuvo conmigo, estuvo con el conocimiento, estuvo con la vida espiritual, con respeto y valoración por lo que yo represento. Qué bueno, dijo la reina, tenemos un heredero. No, dijo, no tenemos un heredero porque no es hijo de la reina, es el hijo de la sirvienta. La reina estaba que ya no... Vamos a traer otra a la reina. No, dijo, ya está, yo soy una zeta. No era Sanyas, no era Sanyas, pero era Rishi. Era una zeta, era un sadhu. Yo estoy en la orden de vida de la renunciación total y acepté tener relación con 3 mujeres, pero ya más de 3 ya sería un libertinaje. No puedo, ya está, este es mi límite, tengo que volver a mis funciones, permiso, y se fue. Entonces, ahí, ¿no? Así comienza todo este gran problema. Ahora, uno podría pensar, ¿no? Siendo que la cultura védica tiene todo este conocimiento de la vida espiritual y de los Vedas, etc. Entonces, desde el punto de vista de un preconcepto tal vez occidental, de un poco conocimiento de lo que es ese gran conocimiento, mi primera percepción fue, quisieron controlar, quisieron inmiscuirse en el tiempo, en las situaciones, en lo que estuvo sucediendo, en cómo se estaban dando las cosas, quisieron cambiarlo, quisieron modificarlo, y ahí es donde se equivocaron, ¿no? No pudieron ver el plan divino, aceptarlo. Tendrían que haberse comportado como yogis, ¿sí? Aceptar todo lo que viene, como Krishna lo explica en el Bhagavad Gita, ¿no? Que los yogis no se alteran y no se frustran si las cosas salen o no salen como están en sus pequeños planes, en sus pequeñas mentes, ¿no? Porque nosotros hacemos grandes planes que nacen de nuestras pequeñas mentes y nuestra pequeña visión, pequeñísima visión del tiempo. ¿Sí? Pero el universo, Krishna, la realidad, la vida está sucediendo, se está moviendo, el tiempo, ¿no? Kala, el tiempo como personificación de Krishna, está sucediendo con una visión que nos supera enormemente. Y eso también lo explica Krishna, el Bhagavad Gita. Entonces mi primera visión, mi primera concepción fue esta, la del lugar fácil, ¿no? la del lugar rápido, de la renuncia, ¿no? Hay que dejar de querer controlar y dejar que las cosas sucedan. Y eso fue también a la conclusión que llegó Arjuna cuando estaba en el momento del campo de batalla, cuando vio todo lo que se había sucedido, todo lo que se había generado y que estaba ahí a punto de largarse una terrible guerra. Dijo, no, basta, hasta acá llegué, ¿no? Hasta acá llegó mi locura. Un momento de cordura, por favor, paremos con todo esto. Estamos queriendo hacer cosas que van a traer solamente destrucción, ¿cómo era la otra palabra? Infortunio, sufrimiento y la pérdida total de todo lo que se produjo
como cultura védica, como cultura hasta ahora. Yo me abro de esto, me voy al bosque, acepto las cosas como son, prefiero esa vida, me acabo de dar cuenta de que hasta ahora estuvimos viviendo, corriendo de un lado al otro, en cosas materiales, por motivaciones totalmente vanas. No me interesa el trono, no me interesa ganarlo de esta forma. Voy a tener que matar a la gente con la que quiero compartirlo. No, es una locura. Esa fue la visión de Arjuna. ¿Sí? Y fue sin darme cuenta, también fue mi primera visión. Y ahí pensé, es lo mismo que dijo Arjuna. Y él, a Krishna le presentó una nueva visión, ¿no? Y esta nueva visión me hizo reentender todo el Mahabharata. En el que estas personas que tomaron estas decisiones actuando, ¿sí? No dejando de actuar. Eran devotos, eran Vaishnavas, entendían capítulo 3, capítulo 5 del Bhagavad Gita. Aunque tal vez no se lo hayan explicado de esa forma, pero vivían así, porque algo que tienen los Vaishnavas, a diferencia de los demás espiritualistas, es que los Vaishnavas viven en el mundo material. Y en el Bhagavatam también se explica eso, donde al principio, cuando los estudiantes son neófitos, se les presenta la diferencia entre dice así el Bhagavatam, una persona que no sabe de nada de vida espiritual, cree y considera que el mundo material es el mundo espiritual y que todo lo que se tiene que vivir está aquí y que todo el placer está aquí. Después, cuando una persona empieza a entender algo de vida espiritual, pero está en la etapa neófita, entiende la diferencia entre lo espiritual y lo material. Y lo material es temporal y lo espiritual es eterno. Y que lo material es fuente de sufrimiento y que lo espiritual es ananda. Y todo eso, ¿no? Y después, incluso la etapa de renuncia está todavía dentro de la etapa neófita, en el que se hace esta división y se renuncia a un mundo, como si el mundo fuera de uno, como si uno pudiera renunciar a algo de este mundo, ¿no? Uno no puede renunciar a aquello que no posee. Bien, y después, dice el Bhagavatam, en la etapa avanzada se entiende que el mundo espiritual y el mundo material comparten una esencia, ¿sí? Y Krishna también dice eso mismo en el Bhagavad Gita, Devihi esha gunamai, ¿no? Y Devihi es enfáticamente divina, ¿no? Es sin duda, es súper divina, ¿no? Esta energía material hecha de las modalidades de la naturaleza, ¿no? Esta energía material marginal hecha de modalidades es divina, ¿no? Y es mi energía, mamma maya, ¿no? Y sí, es difícil de superar, pero quien se rinde a mí la puede cruzar fácilmente, porque es mía, ¿no? Eso es lo que dice Krishna. Entonces, Vaishnavas entienden eso. Y entonces Krishna le dice a Arjuna, le recuerda de eso, lo pone de vuelta en esa posición en la que le dice, sos un instrumento, yo soy el que planifica. Yo planifiqué el nacimiento, la existencia y la destrucción de esta dinastía y de toda esta cultura. Y eso va a suceder. Y para que te quede claro, te lo muestro. Y le mostró la forma universal y le mostró cómo todo
está siendo devorado y generado y devorado una y otra vez, cíclicamente, que no hay nada que se pueda salvar. No hay nada que se pueda salvar de la destrucción. No hay nada que se pueda salvar de la degradación. Porque es un plan de Krishna. Que así sea. Entonces, actuar correctamente, actuar en renuncia, es cumplir el rol dentro del plan. Y entonces eso me hizo repensar todo y que las decisiones que al principio de esta exposición había a propósito presentado como equivocaciones, que era así como yo lo pensaba en ese momento, en realidad no eran equivocaciones, eran lo que tenían que ser. Desde un punto de vista de un lector de un libro, de una historia que sucedió hace más de 5.000 años, podría ponerme en esta posición así como de crítico, ¿no? De ego, ¿no? Creído, de que poder juzgar las decisiones que otras personas tomaron en el momento en que estaban viviendo esa situación, ¿no? Y decir, se equivocaron, ¿no? Pero ¿quién soy yo para juzgar a otros, ¿no? Mucho más a esos otros, de esas grandes personalidades, quienes estaban además influenciadas por Yoga Maya, por la energía de Krishna, para que hagan estas cosas, que tomen estas decisiones. Bueno, hay otra parte no sé si alguien, yo no veo comentarios, pero si alguien quiere hacer una pregunta, escribir algo, puede hacerlo. Voy a pasar de tema a otro tema que habla Srila Prabhupada ahora, en el significado. En el significado, Prabhupada dice, vamos a buscar de vuelta. En la actualidad, el hombre está adelantado en lo que respecta a la ciencia material. Srila Prabhupada era una persona muy respetuosa y estaba muy compenetrado con la filosofía y con la forma con la idiosincrasia, esa es la palabra, con la idiosincrasia occidental. Es una especulación mía, no podríamos saberlo, pero leyendo los libros de Prabhupada y viendo la forma que tiene de escribir y de dirigirse, parte de esta escritura que puede llegar a algunas personas a sonarle anticuada, pero tengamos en cuenta que esto fue escrito en la década del 70, donde ciertas giros idiomáticos aún todavía no se habían planteado, ¿no? Por lo tanto, cuando la traducción esta, y que también debe decir lo mismo en inglés, dice, en la actualidad el hombre está adelantado, no está hablando del hombre como género, sino está hablando cómo se hablaba en esa época, cuando se decía el hombre era también un artículo colectivo, ¿no? Donde estaban involucrados hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, etc., ¿no? Hago esta salvedad porque en los tiempos actuales amerita, simplemente. En la actualidad el hombre está adelantado en lo que respecta a la ciencia material, pero hasta ahora no ha logrado conseguir la unidad de toda la raza humana que hay en la faz de la Tierra. ¿Sí? Esto tenía vigencia en la década del 70, tiene vigencia en 2022. La situación está exactamente igual que en esa época. Vivían en la Guerra Fría, seguimos viviendo en la Guerra Fría, aunque la Guerra Fría ahora se está poniendo cada vez más caliente. El Bhagavad Gita va a solucionar ese problema, ya que las personas inteligentes
encontrarán en esta gran obra teísta la unidad de toda la sociedad humana. Es interesante esto también, ¿no? El Bhagavad Gita es una obra teísta, sin lugar a dudas, pero es una obra teísta que no habla acerca de Dios. Es una obra teísta en la que Dios habla. Es teísta no de una forma adoctrinante, que es súper interesante también. Dios no adoctrina, ¿no? Las personas adoctrinamos, pero Dios no adoctrina. Dios existe, ¿no? Es. Y después, y cuando habla, en este caso como en el que le habla a Arjuna, no lo adoctrina, lo instruye, le da información extra, ¿no? Es como cuando uno compra, este ejemplo me gustó siempre me hizo entender muchísimo porque yo soy de esos, ¿no? Yo soy de los que compran equipos y agradezco un manual gordo. Cuando me venden un equipo, me leo todo el manual. Y después de que me leí todo el manual, le escribo al fabricante y le digo, en el manual, este botoncito acá no se entiende. O cuando puso tal cosa, ¿qué está queriendo decir? Y sigo preguntando hasta que consigo que algún ingeniero o alguien de la fábrica me escriba y me responda. El Bhagavad Gita es el manual de la existencia. Es un libro de consulta a diario, porque todas las situaciones que suceden, ¿sí? De que hoy se me rompió el estado de ánimo, ahora no me está funcionando la empatía, la mente no me está permitiendo comunicarme como quisiera. El Bhagavad Gita es el manual para ajustar todos esos defectos que tiene el, la interfase esta en la que habitamos. Bien, entonces, mediante el estudio a fondo del Bhagavad Gita, es absolutamente posible que en el mundo entero haya solo una escritura. Acá Srila Prabhupada está diciendo, hablando de una posibilidad, ¿no? Dice, es posible que en todo el mundo haya solo una escritura. ¿Qué quiere decir que haya una sola escritura? ¿Quiere decir que todas las demás se deben tirar? No, porque Srila Prabhupada no era de esas personas que consideraban que los Vedas eran mejor que todo lo demás y todo lo demás no debía existir. Srila Prabhupada entiende que los Vedas, especialmente la parte Vaishnava, o sea que el Vaishnavismo es una concepción espiritual sin fronteras, sin diferencia de credo, de raza, de género, de edad, ni de tiempo. Cualquier persona en cualquier parte del mundo, sea hombre, mujer, niño, niña, lo dice así ya, pero estas son palabras de él, ¿no? Sea hindú, musulmán, norteamericano, argentino en este caso. Hoy, en 1970, en el 3000 a.C., puede encontrar exactamente lo mismo. Y es útil para todos, ¿sí? No es que lo que pueden encontrar es algo a lo que se tengan que amoldar, sino que este conocimiento es abarcativo, abarca todas las situaciones de todas las personas en todos los tiempos. Por eso Prabhupada dice, es posible, mediante el estudio a fondo, no un estudio superficial, en el que me quedo con la primera concepción, o con el primer estadio de la comprensión espiritual, que es la de yo soy mejor que los demás, ¿no? Sino acá está hablando de un estudio a fondo del Bhagavad Gita. Es absolutamente posible que en el mundo entero haya solo una escritura, es decir, el Bhagavad Gita, un solo Dios, Krishna, el hijo de Devaki, y que toda la raza humana cante un solo himno, que es el Maha Mantra Hare Krishna. Y eso dice, eso ya está sucediendo, ¿no? Y ya las personas están sintiendo sus efectos en la práctica mediante el canto del Hare Krishna Maha Mantra.
¿no? Y que en el mundo occidental, ¿no? Esto está diciendo que hay gente que ya lo está viviendo. Y en el mundo occidental esto ya está pasando, dice Prabhupada, ¿no? Ha comenzado el canto de este glorioso santo nombre, introducido por la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Hoy en día hay otras instituciones, y no instituciones, sino personas que no responden a ninguna institución, que también están difundiendo el canto de Mahamantra Hare Krishna, lo cual es súper loable, valioso, admirable, pero Prabhupada también dijo que al Bhagavad Gita había que leerlo, ¿no? Cuando apenas comienza el significado, dice que en el Gita Mahatmya se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy detenidamente, con la ayuda de alguien que sea devoto de Krishna, y tiene que tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. Y no conozco a los líderes de otras instituciones. Tuve la suerte de ser muy bien recibido una vez de visita en una. Muy buenas personas, muy valoradores de la obra de Srila Prabhupada. Pero solamente estuve una vez porque era Janmashtami y no tenía un templo ISKCON cerca y quería estar con Krishna, y entré, y las deidades, el prasan, los devotos, fantástico, súper agradecido. Lo que sí no me queda absolutamente ninguna duda, y con esto no estoy hablando en detrimento de otras personas que no conozco, solamente sí estoy hablando de quien sí conozco. Que aunque no lo haya conocido personalmente, conozco su obra y es como que lo conociera, porque es el maestro de mi maestro, es mi abuelo. Srila Prabhupada es una persona que se puede garantizar al 108% de que no tuvo ningún interés personal en todo lo que hizo para Krishna, en todo lo que hizo por difundir el canto del santo nombre. Entonces, este ISKCON del 2022 todavía es el ISKCON de Srila Prabhupada. Y los libros de Srila Prabhupada todavía son los libros de Srila Prabhupada. Y los discípulos de Srila Prabhupada todavía son los discípulos de Srila Prabhupada. Y los discípulos de Srila Prabhupada todavía son los discípulos de Srila Prabhupada. Y en esa conexión, en esa rama del gran árbol del Bhakti, esa rama es una rama tan fuerte, tan actual, tan intachable, que no habría necesidades de buscar otras ramas. Y si uno está en otras ramas, sería fantástico que se pudieran acercar a esta rama, porque es una rama que es un árbol en sí, que es Srila Prabhupada. Por su obra, por su trabajo, por su, ¿cómo se dice? Es una persona intachable. Su dedicación, su comprensión espiritual, su profundidad de visión. Y Prabhupada dio todo. Hay algunas personas que dicen que hay cosas que no dio, pero sí las dio. Y cuando nosotros estemos en situación de poder recibir, lo vamos a tener. Pero Prabhupada dio todo. Lo que dicen que no dio, también lo dio. Solo que nosotros todavía no estamos tan capacitados. Y no es una verborragia adoctrinada.
es una realidad. Y es una realidad que a medida que uno va creciendo, la va viendo y la va sintiendo. Esto no quiere decir que yo sea mejor que otros. Esto quiere decir que hay muchas cosas que yo todavía no entiendo, pero hay muchas cosas que fui entendiendo día a día, año a año, mes tras mes. Y que eso es lo que me da la confirmación de que todas las cosas que yo propio dice son correctas y son ciertas. Porque incluso aquellas cosas que todavía no entiendo, ¿sí? Se van a empezar a ir revelando de la misma forma que aquellas cosas que no entendía se me fueron revelando. Y mucho de eso tiene que ver la lectura continua del Bhagavad Gita bajo la guía de dos discípulos de Srila Prabhupada. Bueno, hasta acá entonces la presentación del capítulo 1 del Srimad Bhagavad Gita. Y la invitación, como siempre, es que lean el libro, especialmente este, o cualquier otra versión que diga Bhagavad Gita tal como es, y que atrás esté la foto de esta persona, Srila Prabhupada. Bueno, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, quiere corregir algo, decir algo, este es el momento. Si no, agradecemos muchísimo el tiempo, el espacio, la invitación y pedimos las bendiciones para poder continuar en la asociación de devotos, en la familia de Srila Prabhupada y en la conciencia de Krishna. Bueno, muchas gracias. Hare Krishna.